Los betabloqueantes son una familia muy particular, ya que los podemos encontrar de tipo no selectivos y de tipo selectivos. Dentro de los betabloqueantes selectivos tenemos muchos nombres, como por ejemplo el atenolol, el bisoprolol, el metoprolol y el esmolol. Pero, ¿qué nos diferencia a cada uno? Por ejemplo, las patologías en las cuales se pueden administrar, su potencia y las precauciones que debemos de tener con cada uno. Hoy os dejamos uno de los betabloqueantes más importantes y que hay que tener mucha precaución en su uso, el esmolol. El esmolol es un fármaco que pertenece a la gran familia de los betabloqueantes y dentro de los betabloqueantes pertenece al grupo de los de tipo selectivo, es decir, el esmolol es un betabloqueante de los receptores adrenérgicos de tipo B1. El esmolol lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Brevibloc. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del esmolol, donde prestamos especial atención al núcleo benzol central, así como también a otros radicales de importancia, como por ejemplo de un grupo amina. Como el resto de los betabloqueantes de tipo selectivos, el esmolol no difiere mucho en sus indicaciones, como por ejemplo del atenolol, el bisoprolol o el metoprolol, ya que el esmolol lo podemos utilizar para el tratamiento y reversión de las taquicardias supraventriculares, incluyendo las de tipo paroxísticas, las fibrilaciones auriculares y los flúters auriculares. Y dentro del ámbito quirúrgico, el esmolol también se puede utilizar para el control de las taquicardias sinusales junto a la hipertensión arterial, cuando ambas patologías van unidas, especialmente en los despertares y posoperatorios, tras la descarga adrenérgica de la recuperación anestésica. Ya que el esmolol se utiliza para disminuir la actividad cardíaca y vascular en situaciones de urgencia y emergencia, es evidente que el esmolol está contraindicado en cualquier situación donde hay una disfunción cardíaca. Por ejemplo, en la propia aparición de una bradicardia o de algún bloqueo auriculoventricular, así como también en situaciones que cursen con una disfunción vascular, como por ejemplo en los shocks hipovolémicos y en los shocks cardiogénicos, especialmente si hay traumas cardíacos. Tampoco se deberá de utilizar en la insuficiencia renal y o hepática, más cuando hay un alto grado de nefropatía o de hepatopatía. Y por supuesto tampoco utilizaremos el esmolol cuando hay una propia alergia al propio medicamento. Y tiene relativa contraindicación en ciertas neumopatías, tanto de tipo restrictivas como el asma y de tipo obstructivas como el EPOC. Y deberemos de tener en cuenta ciertas precauciones con el esmolol. Por ejemplo, de nuevo en la insuficiencia hepática y o renal. También en pacientes geriátricos y en pediatría. Siempre debemos de cuidar a nuestros mayores, que pueden ser más susceptibles a la aparición de efectos adversos por el esmolol. Y no hay mucha evidencia científica que demuestre que el esmolol tenga eficacia terapéutica en poblaciones jóvenes. Por supuesto, al ser un fármaco que interactúa con la actividad cardíaca y vascular, es decir, con la homeostasis, deberemos de monitorizar al paciente prestando especial atención
a su registro eléctrico cardíaco, al electrocardiograma y a la tensión arterial junto con la frecuencia cardíaca. Al ser un fármaco que se administra por inyección intravenosa y con una perfusión posterior, mucho cuidado con las flebitis y con las hipoglucemias, ya que el esmolol puede enmascarar los síntomas de una hipoglucemia, como por ejemplo con una taquicardia o un aumento de la presión arterial. Puede haber algún valor alterado de tipo electrolítico, como por ejemplo con las hiperpotasemias, y deberemos utilizar el esmolol con mucha cautela en las insuficiencias cardíacas. Y también deberemos de saber que el esmolol, al igual que casi todos los betabloqueantes de tipo selectivos, puede agravar un estado de psoriasis y puede alterar los valores de la glucemia basal. Así como también de nuevo repetir que debemos de tener especial precaución en pacientes con un cierto grado de neumopatía. Puede ser en el asma o puede ser en el EPOC. El mecanismo de acción del esmolol es tan simple como el resto de los betabloqueantes de tipo selectivos, ya que el esmolol tiene un objetivo en común: el bloqueo de los receptores adrenérgicos de tipo beta 1. ¿Qué conseguimos inhibiendo estos receptores adrenérgicos de tipo beta 1? A nivel cardíaco tenemos una disminución de 3 propiedades cardíacas. Hay una disminución del cronotropismo cardíaco, del inotropismo cardíaco, se disminuye la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, y también se disminuye el dromotropismo o autoconducción eléctrica en el corazón. De ahí que se suele utilizar para el control de ciertas arritmias supraventriculares. Y aparte, el esmolol, al bloquear los receptores beta 1, también disminuye la tensión arterial, de ahí que se utilice como antihipertensivo. Y deberemos de tener en cuenta que el esmolol, dentro de los beta bloqueantes, es el que tiene mayor rapidez de acción y más corta duración. Aproximadamente el esmolol suele durar unos 9 minutos en el organismo desde su inyección o administración. La vía de administración más usual del esmolol suele ser la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa periférica como de tipo central, ya que se suele presentar en ampollas para su disolución y posterior administración en forma de bolos de carga seguidos de perfusiones. La posología del esmolol suele ser algo engorrosa y todavía no está del todo clara cuáles son las rutas que hay que seguir para las indicaciones del esmolol. Pero sí tenemos algunos estándares de tratamientos por evidencia científica, como por ejemplo, en el control y supresión de las taquicardias supraventriculares, la fibrilación auricular y los flúteres, deberemos de seguir una secuencia justa de 5 minutos. Y esa secuencia es: primero, administrar una carga intravenosa en 1 minuto de 500 microgramos por kilogramo al minuto. Y de ahí seguir con una perfusión intravenosa de 4 minutos, administrando 50 microgramos por kilogramo por minuto. Si vemos que hay respuesta, es decir, que se suprimen o se revierte la arritmia supraventricular, mantendremos la perfusión para tener controlada tanto la frecuencia cardíaca como la tensión arterial. Pero si vemos que no hay respuesta, sigue habiendo todavía una arritmia supraventricular, aumentaremos la perfusión si procede, es decir, el ritmo de perfusión, pero no tocaremos el bolo intravenoso.
¿Que hemos administrado una primera secuencia y sigue habiendo reincidencia de arritmia? De nuevo administraremos en 1 minuto el bolo de carga y seguiremos con la perfusión. Pero en vez de ser 50 microgramos por kilogramo por minuto, aumentaremos a 100, o 150, o 200, o 250, hasta un máximo de 300 microgramos por kilogramo por minuto. Pero cada secuencia ir aumentando 50 microgramos por kilogramo por minuto el ritmo. Si por ejemplo utilizamos el esmolol para el control de la taquicardia sinusal y la hipertensión arterial en los ámbitos quirúrgicos, utilizaremos un bolo de carga intravenoso de 80 miligramos rápido, a pasar en unos 15 a 30 segundos. Y seguiremos con una perfusión de 150 microgramos por kilogramo por minuto. Y si utilizamos el esmolol para los despertares y los posoperatorios quirúrgicos para controlar la descarga enérgica después de la anestesia, de nuevo utilizaríamos el mismo protocolo que para la taquicardia supraventricular y cualquier arritmia supraventricular, pero con la diferencia de que ajustaremos el ritmo de perfusión, si precisa, subiendo o bajando 50 microgramos por kilogramo por minuto, hasta que encontremos los valores más notables de frecuencia cardíaca y tensión arterial. Hay que ir jugando con los ritmos de perfusión. Y de nuevo decir que la perfusión máxima del esmolol es de 300 microgramos por kilogramo por minuto, teniendo una forma de administrar la concentración, usualmente que suele ser de 1 mililitro, equivalente a 10 microgramos de esmolol, sumando 10 mililitros de esmolol más 240 mililitros de suero glucosado al 5%. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del esmolol con el resto de la farmacología existente, deberemos de decir que el esmolol tiene mucha compatibilidad con un montón de medicamentos, por lo cual se requiere una revisión bibliográfica, así como también se ha demostrado que el esmolol tiene incompatibilidad con un medicamento hasta el momento, con el bicarbonato sódico. No lo administraremos a la vez ni en disolución ni en terapia EMI. Y tiene interacción con otros fármacos, como por ejemplo, puede haber un aumento del mecanismo de acción de ciertos fármacos, como por ejemplo de los antiarrítmicos, especialmente los de clase 3 y clase 4, los antagonistas del calcio, con la digoxina, con la insulina y los antidiabéticos orales. Recordamos que el esmolol en su administración puede enmascarar los síntomas de una hipoglucemia, y también tiene interacción con los anestésicos halogenados volátiles, el isoflurano, el sevoflurano y un montón más. Y también deberemos de revisar la bibliografía de qué fármacos tienen una interacción negativa o pueden disminuir sus efectos si se administran a la vez que el esmolol. Aunque el esmolol se considera un fármaco relativamente seguro si se utiliza a las dosis adecuadas y ritmos adecuados, no está exento de presentar efectos adversos, siendo los más especiales de tipo cardiovasculares, como por ejemplo la aparición de hipotensión arterial, bradicardia, hipotermia y un cierto cuadro de insuficiencia cardíaca, más especialmente si ya hay un cuadro anterior a la administración de esmolol. También puede producir dispepsias, puede producir calambres o parestesias, así como también astenias, fatigas, puede producir somnolencia, mareo, cefaleas, algún que otro broncoespasmo, de ahí la contraindicación relativa que tiene con ciertas neumopatías como el asma o el EPOC, y también puede producir sudoración, es decir, diaforesis, y flebitis en la zona de inyección, más cuando se instaura una perfusión
a largo plazo. Y en el embarazo y en la lactancia, el esmolol tiene categoría C, es decir, no se debe de administrar a no ser que haya un beneficio de su uso tanto en la gestante como en el lactante. Pero recordamos que el esmolol, casi al igual que el resto de los betabloqueantes, atraviesa la barrera placentaria y se excreta por la leche materna. Por lo cual, si no se utiliza tanto en el embarazo como durante la lactancia, mucho mejor, tanto para la gestante como para el lactante. No nos queda mucho por decir del esmolol, pero más especialmente que en los ámbitos de dialización y técnica continua de reemplazo renal se ha demostrado que no se elimina ni tampoco hay información que demuestre lo contrario, por lo cual su uso en diálisis será muy cauto y no suele requerir un ajuste de dosis, o por lo menos en pacientes con un grado de nefropatía leve a moderado no suele requerir. Y también tenemos que decir que el esmolol, aun siendo un betabloqueante muy efectivo, deberemos de considerar un relevo terapéutico de él mismo, ya que para evitar la aparición de efectos adversos a largo plazo, podemos utilizar otras alternativas terapéuticas, como por ejemplo, si vemos que hay respuesta en el control de las arritmias supraventriculares, podemos tener otras opciones que puedan cambiar al esmolol, como por ejemplo utilizar antiarrítmicos de prevención de tipo 3 como la miodarona o de tipo 4 como los antagonistas del calcio, el diltiazem, el verapamilo. También podemos utilizar otro tipo de beta bloqueantes como por ejemplo el atenolol, el labetalol, el propanolol o el bisoprolol. Y si no, directamente tirarnos a opciones un poquito más agresivas de control, como por ejemplo utilizar glucósidos cardíacos, como en este caso sería la digoxina, pero siempre hay que valorar un relevo terapéutico del esmolol por otra alternativa menos agresiva.